Buen día, tarde o noche, donde sea que nos están viendo. Nosotros somos estudiantes del grado 91 de Linares de Cali y les vamos a hablar sobre las semejanzas de triángulos y los criterios de semejanzas de triángulos. Integrantes son Juan Esteban Pérez, Camilo Salinas, Juan Felipe Nieto. Sergio Astudillo. llega a hablar de una breve introducción. Una semejanza es la composición de una materia, una rotación y una posible reflexión o simetría axial con una homotesis. En la rotación se puede cambiar el tamaño y la orientación de una figura, pero no se altera su forma. Por lo tanto, dos triángulos son semejantes y tienen similar forma. En el caso del triángulo, la forma solo depende de sus ángulos. Se puede simplificar así la definición. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos son iguales, 2 a 2. Una similitud tiene la propiedad que la caracteriza de multiplicar todas las longitudes por un mismo factor. Por lo tanto, las razones longitud, imagen, longitud, origen son todas iguales, lo que da una segunda caracterización de los triángulos semejantes. semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos respectivamente congruentes y sus lados homólogos son proporcionales. Los lados homólogos son opuestos a los ángulos iguales, es decir, entonces tenemos la gráfica, el triángulo 1 o triángulo ABC y tenemos el triángulo A', B', C'. El triángulo ABC es semejante al triángulo A', B' y C'. Entonces, otra forma de comprobarlo sería escribir A, esa A' como B, esa B' como C es a C'. Esta es la primera condición. Vamos a hacer la segunda condición. La segunda condición es que el ángulo A sea igual al ángulo A' y que el ángulo B, así entonces el ángulo B es igual al ángulo B' como el ángulo C es igual al ángulo C'. Bueno, un ejemplo, todo esto, vamos a hacer un ejemplo. Los siguientes triángulos que voy a dibujar son semejantes. Este lado mide 10, este lado mide 6, este lado mide 8. Pongámosle aquí A este colocémosle B y a este C. Vamos a hacer otro triángulo. Este lado acá mide 5, este mide 3 y este mide 8. Entonces igual A, B y C. Bueno, entonces pues aquí ambos triángulos son semejantes porque pues, perdón, se me olvidaba un detalle, que el triangulito de acá, el más chiquitico es prima. Qué pena. Bueno, este mide 4, perdón, muchachos. Bueno, entonces pues estos triángulos son semejantes y pues, no importa que, o sea, un polígono semejante tiene que tener la misma forma y el tamaño no interesa. Entonces pues ahí vemos dos triángulos semejantes. Bueno, les vamos a hablar de los criterios de semejanza de triángulos. Si dos ángulos de un triángulo son semejantes a dos ángulos de un segundo triángulo, entonces estos triángulos son semejantes. Es decir,
En los triángulos. Joder. El triángulo D, E y F este es un triángulo. Este es vendría siendo el A, B y C. Listo, entonces serían los ángulos, dos de los ángulos de estos triángulos, cualquiera, serían, este es un ángulo, este es otro, este es un ángulo, este es otro. Entonces, en los triángulos A, B y C y D, E y F, tiene que ser el ángulo A igual al ángulo D y el ángulo E tiene que ser igual al ángulo B. Entonces, muchachos, el triángulo A, B y C es semejante al triángulo D, E y F. Listo. Ahora un ejemplo de eso. Según la figura, si el lado AB, el lado de E, es el triángulo A, B y C semejante al D, E. Joder. Es igual el triángulo ABC al triángulo DCE. Entonces los que son alternos vamos a hacerlos aquí. Triangulito. Y acá otro triangulito. Listo. Este vendría a ser D, E y C. Este A y B. Sería este. Los ángulos de B, listo. Por lo tanto, con el ángulo E y es igual al ángulo A. Entonces, el ángulo D tiene que ser igual al ángulo B. Corta. Bueno, yo les voy a hablar del criterio lado, ángulo, lado. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y congruentes, el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, un ejemplo de esto es el triángulo A, B
C. El ángulo F D E. Bueno, es decir, que el triángulo A, B y C y el triángulo D, E y F son semejantes. Si el ángulo A, D y si el ángulo A es igual al ángulo D y la recta AC es ADF, como la recta B es a la recta DE. Entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Yo voy a hablar del criterio lado, lado, lado. Dos triángulos son semejantes si tienen sus lados respectivamente proporcionales. Este es el ángulo A. No, Bueno, este es el vértice A, vértice B, vértice C. Este es el ángulo D, ángulo E y ángulo F. Es decir, en los triángulos A, B, C y D, E, F, si A, B es A, D, E, como BC es A, F, como AC es A, DF. Entonces, el triángulo A, B, C es semejante al triángulo D, E, F.